Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a esta reunión general de esta hora y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a oír una alabanza al coro para que todos juntos podamos entonar una canción para nuestro Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. En un monte lejano diviso una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde Cristo expió por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Despreciada del mundo, yo veo esa cruz, que es centro de mi adoración, pues en ella el Cordero sin mancha expió, sacrificio de gran expiación. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Empapada de sangre yo veo esa cruz, y es sangre preciosa en verdad, pues en ella mis culpas redime Jesús, y dichosa mi alma será. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le dé, por su cruz yo corona tendré. Gloria al Señor. Qué hermoso cantarle al Señor. Siga el Señor guardando cada día este interés de alabar el nombre de Él por medio de estas alabanzas. Quiero invitarle en esta hora que pasemos a orar al Señor
darle gracias al Señor por este día que hemos vivido. Ya hemos tenido en la mañana la enseñanza de la escuela dominical, que no dudo que también usted pudo disfrutar de las enseñanzas. Agradecerle al Señor por toda bendición recibida y por estar en esta hora congregado a través de este medio para realizar un servicio de alabanza al Señor y para poder también aprender de la palabra de Dios. Por ello quiero invitarle a que todos juntos elevemos una oración al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora, Señor, este tiempo de poder congregarnos a través de este medio para elevar un culto para honra y gloria de su santo nombre. Rogamos a ti, Señor, toda bendición para cada uno de nosotros, para que así podamos, Padre, desenvolverlos, abriendo tu puerta de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos ha dado en este día, las enseñanzas de la escuela dominical, el trabajo de los niños, de los jóvenes, de las señoritas. Yo te ruego, Señor, que sigas bendiciendo a cada profesor para allí poder ejecutar estos trabajos que usted nos ha encomendado. En esta hora, Señor, te rogamos que tu misericordia nos alcance a todos y todos puedan escuchar su palabra y regocijarse en ti, Señor. Bendiga el hogar de cada uno de nuestros hermanos. También te rogamos, Señor, que todos los cultos que se están celebrando en esta hora sean bendecidos y tu gracia bendita sea con todos tus siervos, que tendrán allí la honra y la responsabilidad de predicar tu palabra. Luego ahora, Señor, que en todo nos ayude a cada uno de nosotros, rogándole esta misericordia en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea bendecido el nombre del Señor. Quiero invitarle ahora a que usted pueda abrir su Biblia en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, donde tendremos allí una lectura hermosa para sacar de ella lo que el Espíritu Santo nos inspire. Busque usted entonces Hebreos 4, decirle que vamos a leer los primeros 13 versículos y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la Escritura: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiere dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta. Añade el Señor bendición a esta lectura. Y Dios nos bendiga a todos. Gracias al Señor que podemos estar reunidos en esta hora a través de este medio para saber del Señor, agradecer a Dios, alabarle a Él, ya que este es el medio que Dios nos tiene de congregados para bendecir el nombre del Señor. Hemos tenido también cosas importantes y en ello la tranquilidad espiritual, el gozo que en esta semana nuestros locales, tanto el local El Manzano como el Olivo, han podido realizar reuniones ya en forma normales, cierto, en las circunstancias que la autoridad sanitaria nos permite, pero hemos disfrutado de esta bendición que las puertas se han abierto. En particular tuve el viernes en el Olivo y cuánto me gocé de ver a nuestros hermanos cantar, oír la palabra de Dios en un mensaje maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo al predicador, que debemos siempre confiar en Dios nomás. Y por ello que veo esta tremenda necesidad de congregarnos. También tuvimos un hermoso servicio a nivel de institución y de las iglesias metodistas pentecostales que reunían en este día tan importante como es el día 31 de octubre, cuando se celebra el nacimiento de la Reforma. Y en Chile tenemos esto que a Dios las gracias, Dios nos permitió que sea decretado este día un día festivo de las iglesias evangélicas y protestantes para bendecir el nombre del Señor. Y allá en nuestra iglesia, y me refiero a la iglesia que dirige nuestro obispo, tuvo la abertura para conducirnos un servicio a nivel general de todas las iglesias de la Unipech y pudimos gozarnos en oír cantar las distintas iglesias, distintas corporaciones e iglesias, como también la hermosa predicación de un ministro de Dios. Por ello, hemos estado gozándolos en el Señor a través de todo este medio. Y por ello que está el interés y el anuncio nuestro en que así como ya se han abierto estas puertas en nuestros locales, ya se abren también las puertas en nuestro templo central. En ello quiero que preste atención respecto a esto, porque aunque estamos bajo las normas de la autoridad sanitaria, podemos congregarnos en un número que no es el número que quisiéramos, pero podemos reunirnos para alabar al Señor. Por ello que el jueves se abre nuestro templo. Nuestros hermanos han estado trabajando para ordenarnos las cosas y permitirnos que el jueves podamos reunir en esta primera reunión en nuestro templo central, pero con una capacidad, como ha dado la orden, la autoridad, de 25 hermanos. Y en ello sé que hay muchos que tienen este interés de llegar a este servicio, pero vamos a estar sujetos a alguna norma que nuestros hermanos oficiales y jóvenes van a ordenar para enumerarlos quiénes son los que van a ir a ese día de esta primera reunión. Principalmente queremos que hayan coristas, que hayan parte de los distintos grupos de nuestra iglesia, alabando el nombre del Señor. Como también decirle que esta predicación o este servicio será también anunciado a través de este mismo medio para todos los hogares y nuestros hermanos que no puedan concurrir a este servicio, puedan disfrutar de este servicio, aprendiendo de la palabra de Dios, gozándonos en un solo espíritu, que nuestra iglesia ya está siendo congregada. Posterior a este servicio, para otro día jueves, otros podrán venir y así tendremos una norma constante, porque lo importante es que toda nuestra iglesia se pueda congregar así físicamente, presencialmente para servir a Dios, pero sujetos a las autoridades. También muy especial decirle que el próximo domingo ya no tendremos el servicio como hoy día a través de este medio, sino que allí será la escuela dominical en forma presencial, pero que también se va a transmitir a todos los hogares por el medio ya establecido, donde allí todos aquellos que no puedan ir a la escuela dominical o no sean designados puedan disfrutar del culto y de las enseñanzas que Dios nos dé. Ahora rogamos al Señor que Él nos dé la gracia
Todo está sujeto a cambios, a formas, a medida que se nos vayan abriendo las puertas. Y por eso una vez más rogamos también que ore usted para que pronto pasemos al paso 4, donde eso nos permitiría a lo mejor reunirnos no 25, sino mejor 50 o 100 hermanos. Y eso creo que va a ser pronto si tenemos confianza en que Dios va a abrir esa puerta y vaya parando todos estos males y el pueblo de Dios pueda disfrutar de esta bendición. Permita al Señor que todo lo que está ya publicado, el Señor lo confirme y todas las cosas salgan bien y podamos entrar nuevamente a este gozo, a esta comunión de reunirnos los unos a los otros, de ver. Aunque sujetos, como la autoridad dice, nuestros saludos, nuestras mascarillas, nuestras formas allí de prevenir, de no ser contagiados ni contagiar a nadie. Debemos estar en esta forma dispuestos para que la autoridad en la iglesia pueda ejecutar todos estos trabajos y seamos prevenidos de todos estos males y poder tener cultos alegres, gozosos al Señor, porque el Señor nos está guardando. Dios nos bendiga. Sean bendiciones estas palabras a través de nuestros medios, ¿no es cierto? Y de nuestras páginas. Durante la semana serán publicados todos estos hechos, pero usted desde este minuto, entienda y sepa que el jueves nos reuniremos en nuestra primera reunión en nuestro templo central. Y el domingo empezaremos la escuela dominical. Buscaremos todas las formas para que al máximo de hermanos y aún los niños puedan tener una abertura para que así puedan venir al templo del Señor. Usted será informado a tiempo y todas las cosas creemos que saldrán bien. Sean de bendición estos avisos y sean para cada uno de nosotros de provecho espiritual. Dios nos bendiga. Vamos ahora a lo que Dios nos quiere hablar de esta palabra. Es importante meditar en ella, entendiendo que la palabra de Dios es lo más glorioso, lo más maravilloso. Bien ha sido usted enseñado, doctrinado, evangelizado respecto a ella, como la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Y es por ello cuando la leemos, escuchamos, oímos de la palabra de Dios, tiene un efecto siempre positivo para cada uno de nosotros, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Hemos leído en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 4, leímos los primeros 13 versículos, donde el Señor en esta lectura no hace ver un hecho tan importante del reposo de Dios. Creo que ese es un punto tan importante para la vida de los hombres. Y debemos reconocer que es una actitud allí provechosa y vaya que es importante cuando tenemos una cantidad de movimientos, de trabajos y se nos da la oportunidad para poder reposar, descansar. Cuando esos minutos que estamos allí en aquel reposo son de provecho para cada uno de nosotros, de una tranquilidad tremenda, porque es necesario todas estas cosas de un reposo. Y por ello que el Señor nos muestra en este ejemplo que nos muestra la Escritura, cuando Dios trabajó e hizo allí todas las cosas que nosotros vemos en 6 días, de acuerdo a la Escritura. Y agrega la palabra del Señor que Él descansó en el 7º día y reposó el Señor de todas sus obras. Todo estaba hecho. Y Él está en este reposo que Él allí ha planteado y dado órdenes también a los hombres. Y en la ley que Dios le dio a su pueblo, también está estipulado en uno de los mandamientos que el hombre trabajaría 6 días y reposaría en el 7º día. Porque Dios reposó en el 7º día. ¿Qué quiero decir respecto a esto? La importancia del reposo, de la tranquilidad. Cierto es que allí un reposo físico, un reposo que allí permite al hombre un descanso, una renovación. Pero habla la Escritura de un reposo espiritual y nos pone allí el ejemplo que vivió el pueblo de Israel
cuando nos muestra esta escritura, cuando dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y agrega la palabra, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y cuando nos muestra esta escritura, allí hace énfasis de un nuevo reposo, en que el hombre debe alcanzar un reposo espiritual. Y pone este ejemplo del pueblo de Israel, porque para ellos y entre ellos corrió esta promesa desde el principio, que Dios les daría allí una tierra nueva que fluía leche y miel. Cuánto allí se esforzó Moisés a través de todo el tiempo que Dios lo destinó a estar al frente allí de su pueblo. Y de esa manera Dios había confirmado que daría a ellos la tierra prometida y que ellos iban a tener esta tranquilidad que no la habían vivido durante siglos, siendo esclavos, pero estaba esta promesa bendita en que allí entrarían a este reposo en su carne y poder tener una tierra propia, nueva de ellos, y una tierra bendecida que fluía leche y miel. Sin embargo, a través del desierto, cuando ellos fueron conducidos respecto a estos, y por equivocaciones y por la dureza de corazón de ellos, en algún minuto Dios se cansó de esta situación, de que Él hablaba, enseñaba, pero había una dureza de corazón en todos los israelitas, y tampoco los que allí admiraban. Y fue tremendo cuando Moisés ordenó a los espías ver la tierra que Dios les iba a dar. Y trajeron ellos el resultado. Y de esto los resultados fueron negativos de la gran mayoría de ellos. Sin embargo, solamente 2 tenían una respuesta positiva. Y basado a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, que ellos habían oído de Dios la palabra, habían aplicado fe para sí mismos, para creer a lo que Dios les había dado. Verdad era, como decían los demás espías que habían visitado la tierra, que era una tierra peligrosa, de muchos enemigos, que era imposible para ellos tomarse esa tierra. Por ende, mostraron un desaliento que contaminaron a todo el pueblo. Y allí Dios se enojó porque la palabra de Dios, que era verdadera, fija, y que la estaba ahora realizando una verdad para ellos, para que entendieran que Dios le iba a dar esa tierra prometida, le iba a dar esa bendición, y iban a alcanzar esa tranquilidad o ese reposo, como quisiéramos interpretarlo nosotros. Pero como no obedecieron, no oyeron el mensaje de Dios, porque si bien es cierto, llegó a sus oídos la palabra, pero no hubo fe para creer al mensaje de Dios. Siempre hubo un cuestionamiento a lo que Dios decía. Y por ello que Dios juró en su ira y dijo, no entrarán en mi reposo. No entrarán en esta tranquilidad. Y verdad es que allí todos aquellos que salieron de Egipto, que eran mayores, que habían sido contados, ninguno entró, ni aún el mismo Moisés y Aarón, que los que eran la cabeza, pudieron entrar a la tierra, solo mirarla desde lejos. Dios no permitió que entraran. Sin embargo, la promesa de Dios no quedaba disuelta con esta mención, sino que Dios permitió que todos los pequeños, que niños que habían, los jóvenes que habían salido de Egipto y los que nacieron durante los 40 años en el desierto, entraran a esta bendición de la tierra prometida y disfrutaron. Sin embargo, nos vemos allí en aquel lugar y dice un versículo que nos muestra la palabra del Señor, que Josué, dice, lo leo textual, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
el escritor de la carta a los Hebreos está separando las dos cosas. Lo que era el reposo, la tranquilidad del pueblo de Israel y de un reposo verdadero, espiritual. Dios había dado, por supuesto, y prometido la tierra prometida y se la había entregado y había hecho cumplir todo lo que él había dicho respecto a ello. Sin embargo, no hubo una tranquilidad espiritual. Y vemos que a través de la historia y a través de la Biblia que nos muestra los hechos, cuánto sufrió allí el pueblo de Dios, siendo pueblo de Dios, y que tienen una cosa en común, igual a nosotros. Nos hablaba la palabra de Dios, nos enseñaba allí la Escritura. Fueron enseñados a través de los mandamientos, y los mandamientos y la palabra de Dios también a cada uno de nosotros. Pero había una diferencia en que ellos oían la voz de Dios, pero no aplicaban fe a esa palabra y desobedecían a la palabra de Dios. Y por ende, no hubo una tranquilidad espiritual. Si bien es cierto, hubo esa tranquilidad allí económica, la tranquilidad de tener una tierra, de tener bienes, pero no había allí un reposo para ellos, una tranquilidad que era un descanso, descansar en el Señor, porque Dios lo había dado todo. Y por ello, cuando miramos esta Escritura, tenemos que hacer la diferencia, como nos habla la palabra del Señor, cuando dice, y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nos damos cuenta cómo está la diferencia y cómo el escritor señala que hubo dos palabras, dos hechos tan importantes en que Dios había prometido en principio y había dicho también en su ira, no entrarán en mi reposo. Pero sin embargo, después de pasar tanto tiempo como nos narra esta escritura, determinó también un día importante que agrega, ¿no es cierto?, lo que está escrito en el Salmo hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, ya no eran las palabras por medio de Moisés o de Josué, sino que eran las palabras por medio de David, después de tantos años posterior avanzado. Dios muestra cómo puede pasar el mismo que pasó en ese pasado, en que se desobedeció a la voz de Dios, al mandato de Dios, lo que se les enseñaba. Cómo podría pasar lo mismo, pero estaba la misma amenaza. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la dureza hace que allí la palabra de Dios, la voz de Dios, no penetre, no sea discernida por el alma, por el corazón, por la mente del hombre. Pueda mirar que esa palabra es simplemente una palabra como cualquier palabra echada al viento. No se da cuenta el hombre que es la palabra de Dios, que es la enseñanza. Por eso lo importante cada día y en nuestro afán y lo que hemos conversado es que nosotros nos reunamos a oír la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos entrega, porque no es la palabra del hombre, no es la palabra del predicador, no es la palabra del que está por delante como pastor, sino que es la palabra de Dios. Por ello, cuán provechoso es cuando estamos atentos al mensaje de Dios, sabiendo que lo que Dios nos habla es una palabra de poder, de virtud, que nos permite vivir como hijos de Dios, en que las promesas benditas del Señor tienen el fiel cumplimiento cuando el hombre las cree. Por ello la preocupación allí del escritor, como nos habla, y claramente esto dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y por ello que el Señor nos advierte respecto a esto, en que las promesas son para nosotros, y que si bien es cierto, ese reposo del pasado se terminó porque juró Dios que no entraría en ese reposo,
Dios nos abrió una puerta nueva de reposo para la humanidad entera. Solo con este hecho maravilloso de oír la palabra de Dios, de oír el mensaje de Dios, de acatar las enseñanzas y ponerlas por obra, y entonces alcanzar toda promesa bendita del Señor, porque ahora estamos completos en Él, porque hemos entrado en el reposo glorioso. Pero la advertencia de esta carta nos dice, parezca no haberlo alcanzado. Y ello nos muestra a nosotros en este tiempo, la iglesia del Señor, los miembros, que no deben mirar en menos en lo que Dios nos enseña, en lo que Dios nos habla, en lo que Dios nos exhorta, porque no es allí el sentimiento de los humanos terrenos o carta que los hombres pueden hacer, ni aún los más intelectos pueden encontrar una palabra de vida que lleve al reposo, a la tranquilidad espiritual del hombre, sino que es la palabra de Dios. Por ello, cuando se dice hoy, y eso es tan importante hasta este minuto, que usted está escuchando esta voz, hoy, dice el Señor, si oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en ese tiempo, en el tiempo en que allí el pueblo de Dios escuchó el mensaje de Dios, y aunque el monte temblaba, el Sinaí, y hacían tantas cosas, oyeron todos la voz de Dios, pero a poco andar todos se habían olvidado de lo que Dios estaba diciendo, de lo que Dios estaba enseñando, y cada uno procuró su propio camino y no el camino que Dios le estaba estableciendo. Por ello, nosotros hoy día debemos bendecir al Señor, que el Señor continuamente nos está enseñando, nos está educando, nos está mostrándolos. Y cuál debe ser nuestra tranquilidad gloriosa en el Señor, en que no es la palabra de los hombres, como nos muestra allí los versículos finales de ella, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Y agrega esto, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Más como dicen allí los escritores de esta palabra, que antes que venga la palabra a nuestra boca, ya Dios la conoce. Por ello, cuando nosotros oímos la palabra de Dios y reprende nuestras vidas, nos exhorta, allí nos muestra, nos enseña, nos evangeliza, nos adoctrina, tenemos que entender que esta palabra viene de parte de Dios y el Espíritu Santo toma para que seamos nosotros y oigamos el mensaje de Dios. Sea bendecido el nombre del Señor. Por ello tenemos que mirar ni menospreciar allí que estamos en un tiempo que todavía se dice hoy, porque algunos faltan todavía que entren en este reposo, en esta tranquilidad espiritual. ¿Cuál es nuestro reposo? Nuestro reposo es Cristo el Señor. Jesús allí entregó este reposo. Por eso que hoy día tenemos esta hermosa bendición, que usted está completo en Él, nada más tiene que hacer, porque ya Dios reposó de todas sus obras, todo quedó grabado, todo quedó hecho desde el principio, y desde antes de la fundación del mundo ya estaba todo establecido, porque Dios no estaría trabajando posterior para ahora en este tiempo crear una nueva forma. Está todo hecho, está todo creado, todo mostrado. Ya Dios reposó de todas sus obras y mostró esta tranquilidad espiritual para cada uno de nosotros físicamente, porque Él se muestra en la faz de Jesucristo el Señor, en la cara de Él, qué es lo que hizo para todos nosotros. Y al entrar por Cristo el Señor, entramos en este reposo eterno, en este reposo allí que nos hace vivir confiado en el Señor. Y pase lo que pase, hay en tantas cosas, usted está en la tranquilidad espiritual que ha entrado en este reposo de esta tierra maravillosa del Señor. Por eso Dios le bendiga a usted, que tiene esta oportunidad maravillosa de poder oír la voz del Señor. Y acá está el mensaje de Dios que nos muestra en esta hora. Si oyereis hoy su voz. Qué bendito es el Señor que nos permita hasta el día de hoy oigamos esta voz. Pero también el mismo día y a esta misma hora Dios nos dice, no endurezcáis vuestros corazones.
porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Se habrían terminado los reposos. Pero para ellos, allí fue aislado ese reposo de Dios porque no entraron en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. El reposo no nos da la tierra, no nos daba la leche ni la miel, daba la tranquilidad espiritual de estar en Dios, de aceptar el mensaje de Dios, de reconocerse como hijo de Dios, sentirse como hijo de Dios, agradecer que eran hijos de Dios. Por ello tenían esta tranquilidad espiritual porque pertenecían a Dios. Hoy día tenemos nosotros este medio maravilloso, Cristo Jesús, quien Dios lo destinó para mostrarnos nosotros este reposo. Usted está en Cristo el Señor. Todo está hecho para usted desde el día en que el Señor vino a esta tierra para mostrarnos un evangelio glorioso. Pero el mismo efecto de ese pasado en que allí los hombres tenían que tener fe para creer y no creyeron, también puede suceder hoy día. Por ello, cuando miramos que oímos la voz de Dios, lo mismo que tenía que haber sido en ese pasado, tiene que ser hoy día de tener fe a la palabra del Señor y reconocer, como dice el versículo de esta enseñanza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Sea bendecido el nombre del Señor. Dios les bendiga. Confiemos en el Señor. Estamos reposados. Estamos allí en su seno. Estamos en sus brazos, el cual nos da esta tranquilidad espiritual. Y ya nada más tenemos que esperar que venga, que suceda. Ya todo sucedió, porque Dios ya reposó de todas sus obras. Nos mostró todo el camino. Solamente falta el cumplimiento de la Escritura, de lo que Él ya estableció, que un día el Señor Jesús nos vendrá a buscar a esta tierra y levantará a su iglesia a su gloria eterna, porque ha confiado y ha reposado. Por ello que duerma tranquilo hoy día en el Señor, porque usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Oye la palabra de Dios y la guarda en su vida, en su corazón. Y entonces entiende que la palabra de Dios es viva y eficaz. Nada podemos escondernos ante la palabra de Dios. Dios conoce todas las cosas. Sean de bendición esta palabra y podamos en todo mirar que lo que Dios nos muestra es importante para nuestra vida. Se habló de un reposo, no entrarían, pero nuevamente Dios abrió una puerta e inspiró a David sobre que habría un reposo maravilloso para que todos aquellos que no estaban en ese pasado recibiendo este reposo hoy día pudieran recibirlo en Cristo el Señor. Por eso que el afán nuestro es predicar a Cristo el Señor, porque en Él hay paz, porque en Él hay tranquilidad, porque en Él tenemos reposo eterno y podemos vivir siempre confiados en el Señor. Sean de bendición estas palabras y para el que vive damos toda honra y toda gloria para siempre. Vamos ahora a orar al Señor por ella y alguna bendición para todos nosotros. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto nos hemos reunido en esta hora a escuchar su mensaje glorioso. Permítenos, Señor, en que tengamos esta tranquilidad espiritual, tan igual como tú reposaste todas sus obras. Cada uno nos sintamos con esta tranquilidad espiritual porque hemos entrado en este reposo, en los brazos de Cristo el Señor, en los brazos maravillosos de esta bendición, en su palabra, Padre. Gracias por darnos. Permita, Señor, que nadie tenga dudas y parezca no haberlo alcanzado, no, sino que todos tengamos esta tranquilidad. Estamos en Cristo, por eso que alabamos y glorificamos, nos reunimos con Él y como Él mismo nos dijo, donde vienen 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No hay duda que Él está en medio de nuestros cultos para darnos esta tranquilidad que somos hijos del Señor y que todo ya está hecho y solamente hoy día tenemos que creer en ti, a esta palabra que es viva y eficaz. Te ruego, Señor, que bendiga el lugar de cada uno de nuestros hermanos, bendiga a su familia, permite que también la salud, Señor, sea en cada uno de ellos. Algunos han pedido oración, como nuestra hermana, Señor. Te rogamos, Señor, que tú hagas a favor de su familiar y también se pueda alcanzar una tranquilidad, un reposo en ti. Luego ahora, Señor, que bendiga la economía de todos nuestros hermanos. A ninguno le falte nada, porque la bendición viene de parte de ti. Luego todos estos favores, en el nombre glorioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermanos.